Bueno, ya he visto varios nombres conocidos por aquí, a varias las conozco. Para las que no me conocen, no me han visto, mi nombre es Nazaret Morales, tengo 22 años. Actualmente curso el último semestre, bueno, el lunes empiezo el último semestre del bachillerato en educación especial. Y bueno, esta charla que les vengo a compartir hoy forma parte de mi trabajo comunal universitario. El proyecto que yo estoy matriculada es el Teniendo Puentes, que vincula diferentes áreas con lo que es inclusión y discapacidad. Entonces, bueno, para empezar, tal vez dos voluntarias que se prestan, o si no, democráticamente, que me comenten por qué creen que es pertinente o importante hablar sobre este tema de inclusión y discapacidad en este ámbito que es el que ustedes se dedican, que es la música. ¿Por qué creen que es pertinente tratar este tema? Dos chicas por ahí que me quieran comentar. Tal vez porque no se habla del tema o bueno, yo en el campo de la música nunca he escuchado nada sobre discapacidad, de inclusión y ese tipo de cosas, entonces tal vez por ahí, no sé. Ok, sí, perfecto. Indra, muchísimas gracias. Sí, yo creo que es súper discriminatorio. O sea, yo he hablado con varios profesores así como nada más preguntando, así como que tal vez porque no hay tantos alumnos con algún tipo de, ¿verdad? Y como que no, nunca dicen nada o no saben qué decir o qué. Entonces sí creo que es un tema como todavía un poco tabú y discriminatorio. Ok, Nayo, perfecto. Muchas gracias. Para las chicas que no saben, bueno, yo estuve durante 7 años estudiando trompeta en una sede del CINEM. Entonces, por ahí es que yo me empiezo a hacer, ¿verdad?, estos cuestionamientos de a raíz de que yo estudié todo ese tiempo música y a raíz de la carrera que yo estudio. Entonces, por eso surge también este tema que vengo a compartir con ustedes hoy. Monse, si me ayudas pasando, por favor, la siguiente diapositiva. Ok, bueno, vamos a ver qué es el concepto de discapacidad propiamente. Vamos a ver, este concepto que está acá es el que se encuentra en los documentos legales y formales que hablan sobre la población en condición de discapacidad. Por ejemplo, este es el concepto que se utiliza en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y dice que es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Entonces, como les digo, este es el concepto que está como en el marco legal, por así decirlo. Sin embargo, este concepto, como aquí mismo dice, evoluciona y vamos a poder observar que hay personas que no se refieren a discapacidad, sino que se refieren a diversidad funcional y otros términos, pero digamos, ahorita en el marco legal, esta es la definición conceptual que tenemos. Entonces, relacionado a esto, vamos a tener el concepto, perdón, de inclusión, que viene siendo un modelo social en el cual se busca que las personas, tanto sin discapacidad como con discapacidad, puedan convivir en un mismo entorno y sin barreras, donde se presente una equidad de oportunidades. Monse, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Ok, entonces vamos a ver que hay diferentes tipos de discapacidad. Por ejemplo, en el cuadrito este rojo que ustedes ven, este hace referencia o alusión a la discapacidad intelectual, que son aquellas personas que tienen, perdón, algún compromiso a nivel intelectual. También vamos a tener, por ejemplo, en el recuadro amarillo y verde, aquellas personas que presentan discapacidad sensorial, que estas van relacionadas a lo que es, por ejemplo, sordera o visión. También en el recuadro celeste turquesa tenemos la representación de las personas que tienen algún tipo de discapacidad motora, que son aquellas personas que tienen alguna barrera para lo que es su movilidad. Y bueno, otro que no está acá, pero son aquellas personas que requieren apoyo en lo que es el área social y emocional y conductual, como por ejemplo las personas dentro del trastorno del espectro autista.
Bueno, si alguna va teniendo preguntas o algo así, me puede ir parando y con gusto se las contesto, o si prefieren igual al final. Monse, la siguiente, por favor. Ok, entonces vamos a tener ahora esta sección, digámoslo así, de mitos y realidades sobre la discapacidad. Entonces la dinámica va a ser la siguiente. Si ustedes creen que es afirmativa la oración que aparece en pantalla, pueden escribir en el chat sí. Y si creen que no es verdadera, escriben que no. Entonces yo voy a dar un chance para que me respondan. Vamos a ver la siguiente, Monse. El primer mito es que las personas con discapacidad intelectual, podemos poner el ejemplo de las personas con síndrome de Down, que tienen condición de discapacidad intelectual. Entonces, las personas con discapacidad intelectual no se pueden controlar sexualmente, solo piensan en eso y son muy pícaras o enamoradas. No sé si han escuchado esas expresiones de hacia una persona con síndrome de Down, por ejemplo, uy, es que él es muy enamorado, es muy pícaro, siempre anda buscando novia o novio, algo así. Entonces, ¿ustedes creen que esta afirmación es cierta o es falsa? Pueden comentarlo en el chat. Ok, ahí vamos teniendo respuestas que, ok, falsa. Y pues en efecto, esta afirmación es falsa. Para entender un poco más por qué es que las personas suelen decir estos comentarios, no sé si han escuchado estos comentarios, pero ¿qué pasa? O sea, todos y todas vemos a alguien, no sé, atractivo o atractiva y decimos en nuestra mente, uy, qué muchacho, qué muchacha más guapa. Y pues tenemos ese tipo de pensamientos. ¿Qué pasa con una persona con una condición de discapacidad intelectual, por ejemplo? Esta persona va a requerir más apoyo a lo que es nivel social, que es aceptado y que es no. Si no le damos el apoyo, la persona va a tener una barrera a la hora de identificar cuándo él puede y cuándo él no puede decir esas expresiones, cuándo él puede y cuándo él no puede ir a abrazar a una persona. Tiene que saber, nosotros, como en caso docentes, tal vez algunas de ustedes también están en la parte docente, debemos saber que debemos guiar ese proceso de la persona con discapacidad, enseñarle cuándo es oportuno y cuándo no expresar estas cosas, enseñarles temas de consentimiento, que yo no puedo andar abrazando y besando personas si no es con el consentimiento de ellas. Entonces, básicamente, ellos tienen los mismos pensamientos y deseos que tenemos todos y todas, solo que requieren apoyo para saber distinguir cuándo sí y cuándo no hay que ofrecer ese tipo de expresiones, pues. ¿Alguna duda al respecto con este tema? Bueno, la sexualidad en las personas con discapacidad es un tema que yo podría hablar hasta aquí días y días, ¿verdad? Entonces, esto es como una pequeña referencia, pero si alguna tiene alguna consulta respecto a esto. Ok, vamos a ver. Vamos con el siguiente mito. Igual me comentan en el chat. Las personas con discapacidad pueden vivir de forma independiente. ¿Cierto o no? Que pueden vivir de forma independiente. Me pueden comentar ahí en el chat. Ok, muy bien. En efecto, las personas en condición de discapacidad pueden llevar una vida de manera independiente. De hecho, a nivel del Estado, por ejemplo, en Costa Rica, hay leyes que respaldan la autonomía de las personas con discapacidad. Por ejemplo, tenemos la ley 9379, que es la ley para la promoción de la autonomía de las personas con discapacidad, donde se estipulan los apoyos y demás que van a requerir las personas en condición de discapacidad para llevar una vida autónoma. Tenemos otras leyes como la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, o conocida también como Ley 7600. Entonces vamos a ver que esa vida independiente de una persona con discapacidad va desde el hecho de ser independiente de sus elecciones, en sus elecciones más cotidianas, como la ropa que se va a poner. O sea, dar independencia a la persona con discapacidad va desde que yo no tengo por qué decirle que se tiene que poner, no sé, una blusa de dibujo animado si la persona tiene 30 años. Es el hecho también de darle esa autonomía, de no
infantilizar sus decisiones tampoco. Es una persona que tiene derecho a ejercer sus propias decisiones. ¿Alguna pregunta con respecto a este punto? O si no, pasamos a la siguiente. Ok, vamos a ver. Vamos a ver un poco acerca de la población sorda. Las personas sordas no pueden hablar. ¿Esto es cierto o es falso? Ok, muy bien. En efecto, es falso. Las personas sordas pueden hablar. Las personas sordas hablan mediante la lengua de señas, o bien hay algunas que también pueden hablar español de manera oral o bien de manera escrita. No todas las personas sordas son usuarias de lengua de señas y no todas las personas sordas hablan. Hay quienes prefieren pues ser enseñantes y otros que prefieren oralizar. Pero a nivel de cuerdas vocales no hay nada que a una persona sorda le impida usar su voz. Claramente esto requiere de terapia de lenguaje y un proceso para que la persona sorda pueda llegar a oralizar, porque ya sabemos que su oído, que es la referencia que tiene para usar la voz, está con un compromiso. ¿Alguna pregunta? Ustedes me van diciendo, ok. NASA, yo vi, de hecho, una vez en estos programas de que va la gente a cantar, ay, es que ya se me fue el nombre, que Como son como American reality, Got Talent o algo así, uno de esos. algo así, sí, algo así. Y recuerdo que había una muchacha que ella fue a cantar y bueno, ella cantó descalza porque por las vibraciones del sonido, como que ella podía, como que eso le ayudaba para poder contextualizarse y poder cantar. Pero o sea, ella cantaba, digamos, las personas no se lo imaginan y todo el mundo se quedaba así como no podían creer de que ella fuera sorda y que cantara, digamos, sí, así, o sea, que cantara, ¿verdad? Entonces, de hecho sí se me vino ese video que había visto a la mente. Sí, claro, Monse, yo ese de hecho también lo había visto. El caso de esta muchacha es un caso particular porque ella adquirió la sordera. Entonces, ella no es sorda de nacimiento, ella entonces, digamos, la manera de cantar ella es mediante la memoria muscular. Y ella está, digamos, descalza para sentir las vibraciones, pues, de los instrumentos que le acompañan. Que va a estar relacionado con la siguiente pregunta, bueno, la siguiente afirmación. Las personas sordas disfrutan la música, ¿cierto o falso? Comentan ahí por el chat, ¿ok? Ok, en efecto, las personas sordas pueden disfrutar de la música. Hay diferentes maneras en que las disfrutan. Bueno, tenemos que ver que también sea de interés para la persona sorda la música. Hay maneras como ponía el ejemplo Monse, que sienten las vibraciones mediante, por ejemplo, pisos de madera, o algunas personas tienen restos auditivos en agudos o graves en los oídos, en el tímpano, entonces por ahí pueden percibir un poco de esa información. También hay personas sordas que disfrutan la música mediante la lengua de señas. He conocido personas sordas que van y disfrutan de los karaokes y ellos cantan con su lengua de señas y perfectamente la pueden disfrutar. La siguiente, Monse. Vamos a ver esta otra. Las personas con discapacidad visual no ven nada. ¿Cierto o falso? Ok, creo que por ahí vi un cierto, me parece un falso. Ok, esta afirmación es falsa. En lo que es discapacidad visual, tenemos, por decirlo así, dos grupos. El primero es baja visión, que son aquellas personas que aún tienen algún remanente visual, ya sea, no sé, de figuras, de colores, de siluetas. Y están las personas con ceguera, que son aquellas personas que carecen totalmente de la percepción de luz. Entonces, no todas las personas que presentan una discapacidad visual significa que no ven nada. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Ok, vamos con la siguiente. Ok, vamos a ver esto. Las personas con trastorno del espectro autista o personas con autismo son superdotadas y viven en su propio mundo, ¿cierto o falso? Ok. Ok, muy bien. Esto es falso. ¿Por qué? Las personas con síndrome, con trastorno del espectro autista no es que viven en su propio mundo. Lo que pasa es que estas personas requieren apoyo en lo que es el desarrollo de habilidades sociales. Para ellos esa integración de normas sociales, de que yo tengo que ver a los ojos, de que tengo que saludar, de que tengo que abrazar a mi mamá, a mi papá, es de difícil comprensión, entonces requieren más apoyo en esa área. Pero sin embargo, eso no quiere decir que, que estén viviendo en otro mundo. Y respecto a lo que son superdotados, pues bueno, el espectro autista, como su palabra lo dice, espectro, es algo muy amplio. No todas las personas que están dentro de esta condición tienen las mismas características, pueden compartir ciertas, pero no todas. Entonces, dentro del trastorno espectro autista vamos a tener aquellas personas que son muy hábiles en destrezas académicas y aquellas personas que incluso pueden presentar una condición de discapacidad intelectual también. Por acá tengo una pregunta en el chat que me hizo Indra. Dice, el TEA puede presentarse, por decir así, en varios niveles. O sea, una persona presenta muy pocas características del TEA o no sea fácil de identificar ese trastorno en las personas. Ok, el autismo es otro tema que es súper amplio y en efecto hay personas que presentan, por decirlo así, diferentes niveles de esta condición. Por ejemplo, igual hay debates de autores entre que si el Asperger es parte del autismo o que si es un trastorno aparte. Hay algunos que lo llaman Asperger el autismo de alto funcionamiento, porque como les digo, al ser un espectro es muy amplio y hay ciertas características que se presentan con mayor notoriedad en ciertas personas y hay otras que no. Por ejemplo, hay personas de autismo de alto funcionamiento que a nivel social se desempeñan sin requerir tantos apoyos. Ok, la diferencia entre Asperger y autismo. Esta diferencia, como les digo, varía en los autores. Yo llevo 4 años estudiando esto y siempre hay autores que dicen algo diferente. Hay unos que consideran que el Asperger es un trastorno aparte, sí relacionado con el trastorno del espectro autista. Y hay otros que consideran que está dentro del autismo, pero que es el nivel más bajo, por decirlo así, que hay dentro del autismo. Entonces, digamos, las personas con Asperger, como les digo, pueden desempeñarse a nivel social de una manera más desenvuelta, por decirlo de esa manera. Tal vez no tienen tantas estereotipas, o conductas obsesivas como otras personas dentro de este espectro. Vamos a ver. Ok, sí, dice Indra que ya ha leído más sobre autismo. Y es que, insisto, en que la bibliografía va a variar mucho. Pero, digamos, las condiciones pueden variar. Algunas condiciones generales del autismo son las estereotipias o conductas obsesivas. Por ejemplo, las personas que tienen una afinidad con cierto tema y solo de ese tema hablan, o que tienen ciertos manerismos como estar agitando las manos o tocándose la cara o este tipo de conductas. Entonces, bueno, la evaluación que le hacen a la persona con autismo tiene ahí su instrumento de evaluación, la someten a ciertas pruebas y dependiendo de su desempeño es donde identifican qué nivel de autismo se encuentra. No sé si hay alguna otra duda. Con ansiedad, ok, sí, algunos presentan crisis de ansiedad. Tranquila. Presentan crisis de ansiedad y algunos llevan también pues terapias por esto o cierta medicación. Pero como les digo, no es como que todas las características se cumplen en todos y a la misma escala, varía mucho en cada persona. Igual si, bueno, al final si quieren también les puedo dejar mi contacto por si le quedó alguna duda que se le ocurrió después de que acabemos, pero bueno, eso lo vemos al final.
Hasta el momento acá terminamos con la parte de mitos y realidades. No sé si alguna quisiera saber algo más. Si he sido clara, si voy muy rápida o algo. Si quieren aportar algo también. Con tranquilidad, porque no soy como la profe en Zoom, ¿verdad? Que habla y que todos se quedan así. Ok, bueno, pasemos a la siguiente, que es ya relacionada con lo que es su campo profesional. ¿Cómo se aporta desde la música al tema que hemos estado hablando sobre inclusión y discapacidad? Pues bueno, yo hice una relación con un artículo de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Vamos a encontrar en esta convención, en el artículo 24, inciso 1 y punto B, que desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así mismo como sus aptitudes mentales y físicas. Entonces, esto se relaciona perfectamente con la música y con las demás ramas del arte, ¿verdad? En la parte de que desde la música nosotros y nosotras también como profesores y profesoras podemos desarrollar los talentos y la creatividad de esta población. Además que desarrolla las mismas potencialidades que desarrolla en cualquier otra persona a nivel cognitivo, a nivel afectivo, emocional. También va a beneficiar a la población en condición de discapacidad. Monse, la siguiente. Entonces vamos a ver. Esta parte yo quise hacer como unos pequeños ejemplos de cómo en el país y en otros países se ven diferentes aportes o herramientas que se pueden dar desde la música hacia las personas con discapacidad. Por ejemplo, acá en Costa Rica tenemos el CINEM con los programas especiales que cuentan con el programa de música con accesibilidad para todos. Ellos tienen, creo, clases en Desampa, en el CINEM Parque de la Libertad y en la Sinfo también. La Sinfo les presta a ellos un currículum para impartir las clases ahí. Entonces, en el CINEM, en esta parte del MAT, atienden a población en condición de discapacidad, ya sea síndrome de Down, autismo, discapacidad motora, bueno, atienden cualquier tipo de población que presente una condición de discapacidad. Ellos también son los encargados del proyecto de la Orquesta por la Vida en el Hospital Nacional de Niños, que ahí ustedes pueden ver cómo profesores de docentes de música, ellos se las ingenian para hacer adaptaciones de instrumentos y demás para aquellos estudiantes que así lo requieran. Vamos a ver con la siguiente. Ok. Por ejemplo, acá en el país, no sé si alguien ha escuchado acerca de musicografía en braille. El braille es un sistema de lectura que utilizan las personas ciegas, el cual se basa en un signo generador que consta de 6 puntos y en esos 6 puntos se realizan diferentes combinaciones para obtener lo que son letras del abecedario, números y bueno, Louis Braille, el que inventó este método, fue un francés que lo hizo hace muchísimos años. Él era músico también. Entonces también diseñó lo que fue la musicografía en braille. Acá en el país ustedes pueden tener acceso a capacitarse de musicografía en braille. Para eso habría que comunicarse con el CENAREC, que es el Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva, que ellos ofrecen esa capacitación de musicografía en braille. Entonces, si ustedes estuvieran interesadas, podrían comunicarse en el CENAREC. Ahí buscan en Google CENAREC y les aparece la página con todos los contactos. Y esta considero yo que es una manera de optar por apoyar a la inclusión desde la música. Porque les pongo un ejemplo. Ustedes, a ver, alguna que me responda esta pregunta. ¿Cómo hacen ustedes si les llega un estudiante en condición de discapacidad en este momento que quiere recibir clases de música? ¿Se sienten ustedes capacitadas con las herramientas para recibir a esa persona? No. Ok. Jamás. Nos falta mucho todavía
con esto NASA, sinceramente. Perdón, me parece muy interesante. Yo hasta ahora sé que hay este tipo de escritura, creo que se le podría llamar, musicografía, me dijiste. Musicografía braille. Braille, ajá, porque no, de hecho me parece súper interesante y súper productivo para uno no sabe en qué momento, ¿verdad? Va a llegar algún chico o una chica y uno no puede llegar y decirle, no, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, yo lo que les digo a ustedes desde mi campo profesional, que es la educación especial, y por lo poco que estuve en lo que es la música, que no sientan miedo al recibir a un estudiante en condición de discapacidad. ¿Por qué? Porque ustedes igual han recibido de estudiantes que todos les van a aprender de manera diferente. Hay alguno que aunque usted lo ponga a repetir un ejercicio en solfeo, no lo va a entender hasta que usted nos cuente otra manera de explicárselo, por ejemplo. Igual con las personas en condición de discapacidad, hay personas que sienten miedo que, no sé, en una escuela de música les llega a hacer una audición un chico con discapacidad. O sea, no tiene nada diferente, igual que a una persona sin condición de discapacidad, pues le hacen la prueba de aptitud, a ver en qué tiene más afinidad, si tiene afinidad para el canto, si tiene afinidad para percusión o cualquier otro instrumento, por ejemplo. Pero lo que sí tendríamos que buscar información y preocupar un poco por informarnos es en las estrategias que les podemos brindar, porque por ejemplo, si a mí me llega un estudiante con ceguera, muchas personas se preguntan cómo hago y muchas personas conocen que está la musicografía en braille. Entonces, también este espacio es como para generar esa inquietud y como les digo, estos que yo traigo acá son unos ejemplos, me faltan dos más, pero sin embargo ustedes desde su campo profesional pueden indagar más. Indra, sí. NASA, aquí en Costa Rica hay como profesionales que sepan de esta musicografía braille o que lo enseñen así o no sé, estoy perdida. Ok, hasta el momento yo tengo conocimiento de los profesores de música del Centro de Educación Helen Keller, que es de ese centro que recibe a población con discapacidad visual, que les brinda apoyos a esta población, pero en el CENAREC ofrecen la capacitación de la musicografía en braille, por ejemplo. El CENAREC se encarga de dar diferentes capacitaciones en diversos temas, en autismo, en discapacidad intelectual, en un montón de temas más, y está este recurso que podrían también, si a ustedes les interesa, consultar en el CENAREC acerca de cómo está, por decirlo así, el asunto ahorita con la capacitación esta. Bueno, Monse, la siguiente. Este es a nivel internacional. Me parece que es un muchacho español, creo que sí es español. Él es informático y él es músico a raíz de un accidente que tuvo uno de sus mejores amigos con quien él hacía música y su amigo perdió la movilidad. Él diseñó este sistema de iHeart que básicamente es para personas que presentan discapacidad motora. ¿Cómo funciona? Ustedes ven acá en la imagen donde aparece este chico, un circulito con colores, ¿verdad? Y como cromático. Cada color representa una nota musical y, digamos, mediante la vista, la persona puede señalar la nota que quiere tocar. Y puede ser mediante la vista o con movimientos de cabeza. Lo adaptan dependiendo de lo que requiera la persona. Y ahí la persona cuenta con todas sus notas para interpretar diferentes melodías. De hecho, de este proyecto se ha visto que lo pueden buscar en YouTube, ahí aparecen varios videos de este proyecto, donde han hecho música realmente inclusiva, donde salen las personas interpretando con este instrumento, iHarp, y aparecen músicos interpretando con sus violines, con sus demás instrumentos. Vamos con la siguiente. Ok, tenemos también el ejemplo de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos en Argentina, que está compuesta por personas que son ciegas o que tienen baja visión, únicamente por esta población. Entonces vemos cómo la música también puede ser ese sustento para las personas, ¿verdad? Desempeñarse profesionalmente en el área de la música.
Y vamos a ver. Esto sería de mi parte, pero si tienen alguna duda, consulta, aporte o algo que me quieran comentar, con muchísimo gusto, entonces abrimos el espacio para que me realicen las consultas. Bueno, yo quería comentar que yo trabajo en el CINEM de San Ramón y en el CINEM de San Ramón también hay este curso especial, el MAT. Entonces creo que en la gran mayoría de CINEMs es que está el MAT, según lo que Sí, vi. ahí. Ajá, ok, sí, yo tenía conocimiento del de Zampa y el de Moravia porque yo sí había estado en Moravia, pero muchas gracias por... Sí, yo creo que estos van extendiendo poco a poco el programa según se requiera la población. ¿Qué es el MAT? El MAD es parte de los programas especiales del CINEM. Es música con accesibilidad para todos. Ellos básicamente atienden a población en condición de discapacidad. Bueno, yo quería más que preguntar, hacer un comentario. Bueno, yo soy Cintia Cordero, trombonista de Nicaragua. Y ahorita que te escuchaba, recordaba hace 2, 3 años yo era instructora de coro en un programa que tiene, ¿verdad?, el Ministerio de Educación acá. Y, ¿verdad?, de todos los niños y las niñas eran oyentes. Hubo una directora de un colegio de educación especial que llegó a mi clase y me dijo, bueno, me interesaría poder formar un coro con niños sordos y mudos, ¿verdad? Y yo decía, wow, en principio me movió el piso porque dije, más que todo por temor, ¿verdad? Como cómo puedo abordar y cómo van a cantar, decía yo, con señas, ¿verdad? Pero bueno, me siguió explicando y ella me decía, es bien, bien triste como ver cómo los niños de estos colegios ven, ¿verdad? Cómo otros niños tienen actos culturales, cantan, bailan, hacen de todo y ellos no tienen como la misma experiencia. Entonces, como iniciativa de ella, surgió, ¿verdad? Que llegaran los niños y las niñas y que iban a llegar 2 instructores, una persona oyente que manejaba el lenguaje de señas y otra persona muda que también pues, era experta en eso. Y nada, quería compartirles que la experiencia fue increíble, la verdad. Para mí esos meses fueron los mejores de haber sido instructora de coro, porque más allá, ¿verdad?, de integrarlo, era increíble pues ver cómo podía cambiar también la interacción con los niños oyentes. Hubo un momento en que una madre de familia de un niño oyente me dijo como, creo que no es la mejor idea, me decía, que ellos estén aquí porque la atrasan, avanzan más lento a la clase y es como raro, me decía, para los niños. Y yo me quedaba sorprendida porque decía, ¿cuántos prejuicios existen alrededor de eso, verdad? Y en ese momento yo le dije, sí, la invito a estar en la clase porque a los niños no les afecta en nada. Más bien le estamos aportando muchísimo. Los niños oyentes están interesados también en aprender palabras, lenguaje de señas, y estamos como rompiendo esa brecha, ¿verdad? De las personas con discapacidad aprenden y hacen todo acá, y las personas que no tenemos ninguna discapacidad vivimos en un mundo completamente separado. Y fíjate que fue bien interesante. Hubieron también varias críticas como por parte de maestros de educación especial, porque decían, un profesor me decía, es ridículo, me decía que tenga ahí a los niños cantando por un lado y a los otros con lenguaje de señas, me decía, eso no se acostumbra. Entonces decía, qué interesante cómo podemos ir rompiendo mitos y ojalá más personas también, educadores musicales, se animaran a aprender, ¿verdad?, distintas técnicas. A mí me dejó la espinita del lenguaje de señas. Ahora pues conozco también esta técnica de braille que mencionas vos, y creo que la meta como a largo plazo sería que deje de existir como una separación, incluso en institutos, ¿verdad? Como claro, existe un instituto especializado, pero probablemente hasta más caro como acceder para muchos niños y niñas. Entonces, creo que a medida que uno a nivel individual trate también de ser inclusivo y se esfuerce como por aprender técnicas distintas, también vamos a ir abriendo las puertas a las personas que tienen, ¿verdad?, que viven con algún tipo de discapacidad. Entonces, más que preguntas, solo quería compartirles eso y súper interesante todo lo que compartiste, Nasa. Ok, muchísimas gracias, Cintia. Decís algo súper acertado y es esa visión
de por qué tienen que los chicos que presentan una condición de discapacidad tener aparte y los que no tenemos discapacidad en otro. Si bien han habido programas en los que se busca ofrecer esta oportunidad a los chicos en condición de discapacidad de estudiar música, porque ellos no pueden tocar en orquesta con sus otros compañeros. Sí, hay que ser también realistas y consecuentes. Tal vez sus habilidades al momento no sean para ser un solista, pero ¿por qué no lo puedo poner con un compañero a doblar voces, por ejemplo? Y él está ahí en la orquesta con el resto de sus compañeros y si viviendo eso, no está en el coro aparte que dicen, uy, es el coro de los chiquitos aquellos, ¿verdad? Entonces, ok, no hay que juzgar los avances que se tienen hasta ahorita porque hace años no se podía ni contemplar eso, pero siempre hay que tener miras hacia algo más inclusivo, una inclusión más real. Vamos a ver que por acá Indra me había hecho una pregunta. Yo quisiera saber cuál es la manera correcta para referirse a las personas con discapacidad y las distintas condiciones. Siempre me da miedo faltar el respeto de alguna manera por no saber la forma de mencionar esas condiciones. Ok, vamos a ver. En general, a las personas, como les digo, en el marco legal, se reconocen como personas con discapacidad o personas en condición de discapacidad. Ya les digo, este concepto va cambiando y yo he escuchado diferentes personas con discapacidad, diferentes colectivos que se identifican como personas con diversidad funcional, por ejemplo. Pero ahorita en el marco legal estamos hablando de persona en condición de discapacidad o persona con discapacidad. De igual manera, ¿verdad? Siempre es preferible llamarlo por el nombre. Entonces, sin hacer, ¿verdad? Esa distinción, pero digamos, si obviamente va a haber momentos en los que nos tengamos que referir a la población pues, en condición de discapacidad o con discapacidad. Por ejemplo, las personas sordas. Las personas sordas son personas sordas o sordos. Ellos no se sienten ofendidos porque les llamen sordos. Se sienten sumamente ofendidos cuando les dicen sordomudos, mudos o muditos. Por lo mismo que yo les comentaba anteriormente, que ellos tienen la capacidad de hablar, no son mudos. Es a criterio de ellos si deciden hablar o no hablar, pero ellos tienen la capacidad de hacerlo. Entonces, persona sorda o persona sordo o sorda, ellos se sienten orgullosos de su condición. Igual, el hecho de esto es porque hay que destacar primero el hecho de que son personas. Si yo le digo discapacitado, es un adjetivo y ya lo estoy etiquetando de que solo es el discapacitado o la discapacitada. Entonces, en el contexto actual, queremos resaltar el hecho de que es una persona, porque ante su condición, ante todo su contexto, es una persona. Entonces, no sé si te quedó claro por ahí, por ese lado, Indra. Ok, perfecto. ¿Alguna otra? ¿Comentario, pregunta? Yo tengo una pregunta, solo para poner la cámara. Aquí Claro, estoy. Mariana. Estoy bien. Yo sé que esto es todo un mundo, pero digamos así como muy general, ¿qué recomendación, digamos, daría usted para enfrentar una situación, digamos, que le llegue a un chico a uno con una condición asociada? Porque uno no está acostumbrado a trabajar con eso. O sea, ¿qué es lo primero que tendría que hacer uno, digamos, para informarse al respecto? No sé, algo así como muy general. Ok. A mí me gusta siempre poner así en contraposición, ¿verdad? Al estudiante que presenta y al que no presenta una condición de discapacidad. A mí me llega un estudiante, sea a clases de música o a clases de español o lo que sea, y yo lo empiezo a conocer, yo digo, este chiquito yo no lo puedo poner a la parte de la ventana porque no me va a poner atención. Este chiquito yo le tengo que hacer una lista de las cosas que tiene que hacer porque si no se le van a olvidar. Ajá. Entonces, igual, vamos, a vos te llega un chico con, no sé, pongamos un ejemplo, con trastorno espectro autista, por ejemplo. Entonces vos lo conoces. Entonces, si sabes que él tiene una obsesión con las cosas rojas, entonces vos ves que tenés un basurero rojo en el aula, lo quitas, porque si no, no te va a poner atención, por ejemplo. Okay. Entonces, es dependiendo de las características de la persona. Y pues, sí, es como más conocer la persona. Ajá, específicamente. Exacto. Igual no sientan temor de acercarse a las familias, el trabajo con familias desde mi campo y yo siento que desde cualquier otro tipo de educación debería ser primordial, de acercarse a las familias, preguntarle cuáles son las cualidades del estudiante, qué le interesa, qué no le interesa, por qué se siente afectado él, se siente triste, feliz, y de ahí podríamos partir. Ya si más específicamente, por ejemplo, tenés un estudiante, no sé, con
con síndrome de Down o con autismo o con cualquier otra condición, pues ahí específicamente puedes buscar información o algún profesional que te dé como una guía. O bien, como te digo, la familia, que suele ser la que más sabe de la condición del, Sí, la que del más lo estudiante, conoce. Pues. más que cualquier otro profesor o cualquier otro doctor. Ok, gracias. Ok, con gusto. ¿Alguna otra, chica? Indra. ¿Qué autores recomienda para investigar sobre el TEA y el Asperger? Bueno, Lo si que es, quieres, yo te puedo facilitar información mediante algún correo o algo así, porque ahorita no te puedo recitar de memoria. Ok, sí, mediante algún correo o un número que me puedas mandar ahí por Insta, por algún lado, te puedo facilitar información, porque ahorita no manejo a memoria, ¿verdad? Todos los autores que existen de lo que le di en 4 años de la carrera, ¿verdad? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Ya les digo, estos ejemplos que yo les presenté son unos cuantos ejemplos. Nada más. Ok, veo que también me están preguntando más información. No sé si les parece, y yo con todo gusto y sin ningún compromiso, puedo hacer una carpeta en Drive donde puedo colocarles ciertos documentos, cierta información, la cual yo tengo, y se las comparto y ustedes pueden acceder a ellas si gustan. yo sé, bueno, yo he conocido personas que, ¿verdad? Estudiaron esta carrera y trabajan como con el MEP, ¿verdad? Dando clases y así, pero ¿de qué otra manera puede trabajar uno en el ámbito de la educación especial? Ok, bueno, el ámbito de... O aquí en Costa Rica, digamos. Ajá, ok, el ámbito de la educación especial en Costa Rica es relativamente amplio. Por ejemplo, nosotros trabajamos desde la población de primera infancia, podemos trabajar en estimulación temprana, podemos trabajar con población de primer y segundo ciclo, que son chicos y chicas en edad escolar. También trabajamos con población colegial, ya sea en plan nacional, que es el programa que atiende a estudiantes con discapacidad en colegios o en centros de educación especial, con población adolescente. También trabajamos con población adulta y adulta mayor en lo que serían los CAIPAT, que son centros aquí en Costa Rica que reciben a personas mayores con discapacidad. Entonces, básicamente, educación especial abarca todas las edades. Obviamente, uno se especializa, ¿verdad?, en la que siente más afinidad o en la que más le interese, y pues trabaja en centros privados también como docente de apoyo, lo que llaman docente sombra, que no me gusta tanto ese término también, que es brindar apoyo al estudiante. ¿Qué más les digo? Hay también educadores especiales que trabajan y educadoras especiales que trabajan en empresas. Hay una chica, por ejemplo, que trabaja en Walmart en la parte de reclutamiento, porque Walmart es una empresa que ofrece oportunidades laborales a gente con discapacidad. Entonces, básicamente es muy amplio el campo donde se puede desempeñar un educador especial. También en el PANI, por ejemplo, yo ahorita soy practicante en PANI. En PANI también hay educadores especiales que trabajan. La rama que más me gusta. Ok, por la que más yo siento afinidad y la que más me apasiona es la discapacidad múltiple, donde se atienden, por ejemplo, personas con sordoceguera, personas con parálisis, personas que son usuarias de sillas de ruedas, personas que requieren mucho apoyo en lo que son métodos de comunicación. Esa es la que más me apasiona. También siento mucha afinidad con lo que es la población sorda. Sí. Es que el año pasado que yo hice las prácticas, bueno, en la graduación me di cuenta que el programa de educación especial en los colegios del MEP ahora van a ser como diferentes, como que va a ser como más inclusivo, que van a entrar a las aulas con todos. Entonces yo siento que llegó el momento de que tenemos que aprender de todo, porque si va a ser así, entonces nosotros vamos a tener estudiantes con alguna discapacidad en el aula, entonces tenemos que tener un plan de trabajo que ellos también
eh, de, no se sientan excluidos o cosas así. Entonces siento que no es como de que nos vamos a tener que aprender por si un estudiante llega, sino que ya va a ser una realidad de que nosotros sí o sí tenemos que conocer de este tema. Entonces me parece muy bonito. Sí, claro, gracias, Katy. Sí, en efecto, el MEP tiene unas nuevas líneas de acción que van en lo que es la inclusión, en donde se busca que el estudiante con discapacidad desarrolle ciertas habilidades y destrezas, las cuales le permitan ser incluido en un salón de clases, digámoslo, regular. Y ahí estamos nosotros, los de educación especial, como el docente de apoyo, que tampoco es que van a llegar al docente regular o al docente de cualquier otra materia, música, por ejemplo, y le van a decir, tiene que trabajar con este estudiante y ingeniársela, sino que también van a tener ese acompañamiento del docente de educación especial, que sepan que no es que nosotros vamos a llegar a decirles que están haciendo mal lo que están haciendo y que tienen que hacerlo así, así, sino que nosotros es un trabajo en conjunto, donde yo llego a su clase y veo cómo se desempeña, veo el funcionamiento de ese estudiante en esa clase y veo cómo podría ser más inclusivo ese ambiente. A lo mismo que yo les decía anteriormente, que no tiene por qué el estudiante estar separado en otra aula por su condición, sino que tiene ese derecho de estar con los demás. Inclusive a nivel MEP, ahora los padres y madres de familia tienen el derecho de decidir si ese estudiante va al centro de educación especial que le queda allá en la cabecera de cantón, no sé, en el centro de la Alajuela, o puede ir a la escuela que le queda en la vuelta a Los Chiles, por ejemplo. Entonces, sí, como decía Katy, es importante que empecemos a hacer conciencia de este tema, porque es una realidad que ya se está dando. Entonces, también dentro de los documentos que les puedo compartir son estos lineamientos del MEP sobre la inclusión también, para que los tomen ahí en consideración. Perfecto, Nasa, muchísimas gracias, de verdad. Para Molière Brass es muy importante poder crear estos espacios de aprendizaje, porque si bien es cierto, nosotras al tener este espacio seguro para mujeres, ¿verdad? También es bueno poder irnos cultivando en diferentes aspectos, ¿verdad? Ya aquí hemos tenido, digamos, varias charlas con otras personas que nos han ido enseñando poco a poco de psicología, de nutrición, de emprendimiento, de la parte musical también, cómo ha sido la vida de las mujeres músicos broncistas de nuestro país. Y vamos a ver si tenemos más invitadas y de verdad, muchísimas gracias por sacar el tiempo, por quitarnos la venda, ¿verdad? Que muchas personas tenemos con respecto a la educación especial para las personas con alguna condición en especial, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias y de verdad estamos también a la orden en cualquier momento. Si querés compartirnos algún otro tema, tenés el espacio, ese también es tu espacio y muchísimas gracias a las chicas que pudieron sacar el ratito hoy, algunas están trabajando y, ¿verdad? O algunas están estudiando, entonces no nos pudieron acompañar muchas hoy, pero muchísimas gracias. Perfecto, chicas, muchas gracias por el espacio, a todas, a Monse por darme el chance también. Y ya saben, igual, si a ustedes les interesa que yo les trate algún otro tema en específico, pues me pueden decir y con mucho gusto yo saco el ratito y vengo a compartir otro rato con ustedes.